¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a 21 Noticias. Yo soy María San Pedro y le tengo la información más importante de este domingo. Triste noticia para el mundo de la música y para nuestro país. El cantante Juan Gabriel murió la mañana de este domingo 28 de agosto a las 11:30 horas en la ciudad de Santa Mónica, California. Familiares confirmaron el deceso de Alberto Aguilera Valadez, el nombre verdadero y real del también llamado Divo de Juárez, al detallar que un infarto causó su muerte a los 66 años. Pero ¿quién fue uno de los más grandes compositores de nuestro país? Vamos a verlo. Víctima de un infarto fulminante murió Alberto Aguilera Valadez, conocido en el mundo artístico como Juan Gabriel. Nació el 7 de enero de 1950 en Parácuaro, Michoacán, y fue el menor de 10 hermanos e hijo de los campesinos Gabriel Aguilera Rodríguez y Victoria Valadez Rojas. Más tarde emigró con su madre a Patzingán, después a Morelia y finalmente a Ciudad Juárez, Chihuahua, donde su madre se empleó como trabajadora doméstica. Alberto Aguilera tuvo su primera oportunidad de cantar en el programa Noches Rancheras con la canción María la Bandida de José Alfredo Jiménez. El programa era conducido por Raúl Oya, quien lo bautizó con el nombre artístico de Adán Luna. Después de cantar en diferentes bares y centros nocturnos en Ciudad Juárez, viajó a la Ciudad de México con la intención de conseguir un contrato con alguna disquera, sin éxito. Estuvo preso durante casi año y medio en el penal de Lecumberri, acusado de robo. Sitio en el que gracias a sus canciones conoció al director del penal y este le presentó a Enriqueta Jiménez, La Prieta Linda. De esa experiencia surgió la película Es mi vida, protagonizada por él. En 1972 realizó el programa Estrellas Musicales y recibió su primer disco de oro y participó en el Festival OTI con los temas 1, 2 y 3 y Será Mañana, que estuvieron en los primeros lugares de popularidad y se incluyeron en su segunda producción. En 1974 recibió el Premio Heraldo como Compositor del Año y grabó un disco acompañado por el Mariachi Vargas de Tecatitlán. Según la Academia Latina de la Grabación, ha vendido más de 100 millones de discos en el mundo y cuenta con más de 1,500 canciones escritas y sus letras han sido traducidas a 7 idiomas. Además, han sido interpretadas por más de 100 cantantes. Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.